Hola, ¿cómo están? Soy Rosa Elba Pérez, aquí en el primer noticiero ambiental de Guanajuato. Tenemos un par de notas que para variar tienen que ver con las amistades peligrosas, que son el calor y la sequía en Guanajuato. Bueno, tenemos que Armando Jasso, el presidente de la Unión Ganadera Local de San Felipe, dice que están preocupados por el agua ya desde ahorita. Ya lo que queda de abril ya empezó la preocupación, no solamente en mayo y junio, sino ya lo que queda de abril. El impacto es casi inmediato. Bueno, comenta que la presa del Tigre cerca de Comanjilla está casi seca, pero los ejidatarios de la zona aprovechan los bancos de materiales que quedan cuando ya no hay agua, y extraen arena, piedra y grava. Los campesinos, dice el señor Jasso, son quienes dejan abiertas las represas para impedir que se llenen con agua. Y pues esto es muy grave, señaló Jesús Sotelo, que es a su vez un vecino de la comunidad de San Francisco. Por otra parte, Teresa Gutiérrez, una agricultora de Santana del Conde, lamenta que ya no hay apoyos de Procampo y dice: te dan recursos para 10 hectáreas, no conviene sembrar 10 hectáreas, te salen como 20,000 pesos mensuales simplemente por el pago de electricidad. Y insiste, dice, no nos conviene. Es más redituable, mejor vender la grava, la arena y la piedra. Aquí nuestro comentario es, ¿y qué dice la Cámara Nacional o Estatal de la Industria de la Construcción? Sabemos que es dañino, pero hay un comprador, ¿verdad? Entonces el campesino prefiere vender arena, grava y piedra al constructor que regresar a cosechar, a sembrar y a cosechar trigo, maíz. Esto nos recuerda mucho a las posiciones de política pública entre Estados Unidos y México, donde, un momento por favor, las posiciones de Estados Unidos y México sobre las drogas, dice, y fentanilo. Dice Estados Unidos, si nos lo comparten, si nos lo ponen, pues lo compramos. Y aquí es la discusión. Si el campesino pone la arena, la grava y las piedras en manos de los constructores que van a comprárselos, ¿de quién es la culpa? Del campesino que se lo vende y no alcanza a dejar no permite que se rellene la represa, o qué responsabilidad o hasta dónde está la responsabilidad de los constructores de comprar este material que saben que es más redituable para el campesino, pero que el costo ambiental es grandísimo porque no permite que se llenen las represas. En Irapuato también tenemos Rogelio Pérez, el director de Servicios Públicos, informó que los muchos terrenos baldíos que hay en la ciudad son focos de infección y que en época de calor aún más. Se retiran escombros, maleza y muebles viejos. Se sanciona a quien aparece como propietario. Las colonias con más problemas han sido Las Carmelitas, Rinconada de los Fresnos, Floresta y todo esto hasta la salida de Pueblo Nuevo. En Irapuato también Israel Martínez, el director de Protección Civil, informa de 12 reportes por caída de árboles, láminas, etcétera. Ahora, las caídas de árboles causan cortocircuitos, truenan y dejan sin luz a las colonias. Eso tiene muchísimas implicaciones porque usted se dará cuenta, ya no podemos vivir no solo sin internet, sino sin electricidad. Y el internet pues tampoco funciona sin electricidad. Entonces, eso de la caída de árboles es un poquito más delicado de lo que podemos pensar, y se esperan más incidentes y accidentes mientras continúe el clima seco y los vientos que provoca el clima seco. Todo esto es cambio climático. En Irapuato, la Junta de Agua Potable de Irapuato no aplicó multas por desperdicio de agua. Adivine por qué. Dice el presidente de la Junta, dice, cuando detectábamos a alguien tirando el agua o nos reportaban, las personas corrían a esconderse en sus casas y no teníamos evidencia fotográfica. La Junta de Agua Potable pide a los vecinos que inmediatamente tomen fotografías o video de su vecino que está desperdiciando el agua y lo reporten. Asegúrense que tienen las fotografías y los videos. Es decir, tenemos, esto ya es como comentario, una nueva figura en la administración municipal y se llaman los policías del agua. Conviértase usted en un policía del agua. Yo ya me he convertido, pero aquí el ciudadano en León dice, bueno, si me acusas a mí, pues yo también te acuso a ti, porque yo te vi regando tu gran jardín o tu pequeño jardín. Bueno,
La gente de Irapuato, la Junta de Agua Potable, dice que visitaron varias colonias para checar lo del agua desperdiciada. Son Las Américas, Lucio Cabañas, lo de Juárez, Primavera, Juan de Retana, Hacienda de Márquez y Purísima del Jardín. También en Irapuato, Marco Sánchez, que es el director de la Asociación Promercado de Fresa, alertó que la subida del calor por el cambio climático, cito textual, produce el señor Sánchez hizo explícitamente la conexión, que mucha gente se niega. O sea, los negacionistas del cambio climático se negarían a hacer esta cita tal cual. Dijo el señor, la subida del calor causada por el cambio climático produce humedad con la que aparecen enfermedades en la fresa que no conocíamos, hongos como la pestalotia, que es una enfermedad que no conocíamos. Esto es gravísimo, de verdad gravísimo. Tuvimos pérdidas muy grandes, el 80% de la producción de fresa del año pasado se fue, y también están previniendo la araña roja y chinches, que también se incrementan con el calor. Es muy triste porque tendremos campesinos migrantes climáticos también aquí en Guanajuato. Sabemos que en Honduras y otros países de Centroamérica el calor por el cambio climático ha hecho que los campesinos no puedan cultivar y se van a Estados Unidos. En el caso de Guanajuato, calor está llegando, cómo se está trabajando, o también tendremos a nuestra gente de algunas de estas zonas agrícolas yendo a Estados Unidos, aún más. En Celaya tenemos que comerciantes de avenidas grandes, como la calle Avenida Salvador Ortega, reportan árboles con riesgo y ya otros caídos. Carla Ramírez, que es una comerciante, observa más árboles potencialmente peligrosos y habría que talarlos, dice la señora Ramírez. Pero un vendedor de jugos, que de acuerdo a la nota del periódico dice que prefirió no decir su nombre, dice, ok, si se talan, se necesitaría pensar en la reforestación. ¿Qué le parece? Un vendedor de jugos poniendo el dedo sobre la llaga y dice, si van a talar los árboles peligrosos que se van a caer, piensen que hay que reponerlo. Bueno, ¿será que este vendedor de jugos tiene en su mente, porque es un modus vivendi, los frutos de los árboles que estarían a punto de ser talados, o en general los árboles? Bueno, desarrollo urbano en León. Tenemos que en el Libramiento José María Morelos, 2 hombres pintaban con rodillos largos, se electrocutaron con cables de alta tensión de la Compañía Federal de Electricidad. Uno salió aventado 15 metros y el otro tirado sobre el transformador. Ninguno murió, pero en León, y creo que también en la mayoría de las ciudades del país, tenemos un espagueti de cables por todas partes. Corte uno y pues vamos a ver qué se corta el cable, lo que sea que alimentar el cable, que dejaría de alimentar. Muy probablemente nada, porque las compañías cableras ponen y ponen y ponen cables y cables, y la mayoría, una vez que ya no se utilizan, no se eliminan. Entonces tenemos espagueti de cables. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que los 2 pobres hombres pintores, el que se salió aventado por 15 metros y el otro tirado sobre el transformador, pues bueno, seguramente se electrocutaron con algunos de estos cables inútiles y que están ubicuos, que están por todas partes. Bueno, y que obviamente por la temporada de lluvias se incrementará este tipo de riesgos. Bueno, queremos que la ciudad crezca, sí, que haya más cables, sí, pero todo con planeación. Para eso tenemos, por lo menos en el municipio de León, al Instituto Municipal de Planeación. Una vez más, hay que comunicar, hay que publicitar la información que ya se tiene, para que el ciudadano de a pie tenga una idea, pues, de la ciudad y lo que va a pasar con su ciudad. Finalmente, en León también, en 2 semanas comienza la segunda etapa de ampliación del malecón del Río de los Gómez. Se espera que concluya en 270 días naturales. Es una buena cantidad de meses, así es que prepárese si usted vive aquí en León, Guanajuato. Esto será por las colonias Andrade y León Moderno, de la calle Amado Nervo a Progreso y Wagner a Jardineros. Bueno, mi comentario es una observación. En la Ciudad de México existe una avenida grande que se llama Río Consulado. Y alguna vez pregunté que por qué se llamaba Río Consulado, y me dijeron, allá los habitantes, que era porque había un río abajo. Y
Me comentaron también que ese río Consulado fue eventualmente, no encapsulado, pero se pusieron los tubos grandísimos, esos por donde van los drenajes de las ciudades, los que tienen, los que miden como casi 2 metros de diagonal. Y bueno, algo similar puede ocurrir aquí en León, yo creo. Y entonces, perdón, estamos desapareciendo el malecón del río, entonces vamos a tener probablemente, igual que en México, una calle o una avenida que se llame Avenida Malecón, en recuerdo, o que nos recordará que algún día hubo un río ahí. Me explico. Río Consulado desapareció en Ciudad de México para entubar y hacer drenaje. En la ciudad de León hay un río, Río de los Gómez, que sí lleva agua en las temporadas de lluvia, y habría desaparecido porque vamos poniéndole pisos y pisos y pisos y ampliación y desaparecerá eventualmente, y lo poquito que quede será entubado probablemente para drenaje. Y pues bueno, nos acordaremos que alguna vez en el pasado sí hubo un río ahí que se llamaba Río de los Gómez. Bueno, muchas gracias, estamos viéndonos pronto, y recuerden, pensamos global pero actuamos en lo local. También recuerde, la responsabilidad no es toda de los gobiernos. La responsabilidad también es nuestra como ciudadanos, y pues a trabajar. Gracias, hasta luego.